Vamos a leer el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 94, versículo 22. ¿Usted ha tenido temor alguna vez? ¿O usted tiene temor en estos momentos? Pues el Señor nos dice, ten confianza. Amén. Y ese es el tema en esta noche. Dice el Salmo 94, versículo 22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Amén. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra en esta noche, Señor. Queremos suplicarte que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor, y que podamos esperar y confiar en ti, Padre. Señor, la misericordia, Padre, es parte tuya, Señor, para nuestras vidas. Tu gracia también, Señor. Y en esa misericordia y en esa gracia nos queremos refugiar, Señor. En la roca que es Cristo, tu Hijo, Padre, en ese Espíritu Santo que nos consuela, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú harás algo en nosotros en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Entonces dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y sí, el tema es ten confianza y es no solo por los temores acerca de los problemas, no es solo por el temor que se pueda tener acerca de las dificultades, sino que hay otro tipo de temores también en nosotros, ¿verdad? Y esta noche vamos a ver de todos los temores que podamos tener o que existen en el pueblo de Dios. Vamos a ver que hay 4 palabras del Señor para nosotros. Amén. Y una cuestión muy importante que quizá el mensaje central de todo esto es que sí, confiemos en Dios, pero para poder confiar en Dios así plenamente, debemos saber primero qué es el temor. ¿Qué es el temor? Y qué es confianza. Amén. Porque podemos escuchar las palabras y cuando nosotros escuchamos temor, probablemente nos imaginamos eso que ya conocemos, ¿verdad? Tener miedo, tener desconfianza, tener duda. Y cuando escuchamos la palabra confianza, lo percibimos de esa manera. Lo que nosotros conocemos como confianza es estar seguro, ¿sí? Traer que nuestras convicciones son firmes delante del Señor y otras cosas. Pero vamos a ver los significados de la palabra temor y el significado de la palabra ánimo, para que nosotros tengamos un mejor contexto. Entonces, temor viene del griego, en este caso viene del griego phobos. Esto es temer o miedo. Esta palabra phobos es del primario phebomai, lo cual es ser puesto en temor. Ser puesto en temor. Ahora la pregunta bien es, ¿quién o qué ha ocasionado el temor en nosotros? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Y por qué hay temor? ¿Quién? Quizás en nuestra infancia o quizás en el vientre de nuestra madre, nosotros estuvimos expuestos a algún peligro o a alguna palabra. Y usted sabe que cuando son cuestiones así, sobre todo desde el vientre de una madre, son cuestiones bien serias porque son aspectos que se ven o el temor está incrustado en el alma. Esa alma que solo, a veces ni uno discierne qué es lo que hay dentro de uno como alma. Amén. ¿En qué sentido? A veces nuestro comportamiento quisiéramos saber o conocer la razón por la cual actuamos, por la cual reaccionamos de alguna manera. Y aunque busquemos en la historia de nuestras vidas, no encontramos la causa, no encontramos el motivo, solo vemos las consecuencias.
Y más adelante vamos a ver un ejemplo de esto con un paralítico. Entonces, ¿quién ha ocasionado, quién dañó nuestra alma como para que tuviéramos temor? ¿O qué hecho o qué suceso fue el que en nosotros marcó nuestras vidas para nosotros tener temor? Y los temores, sabe, en lo humano, allá afuera se traducen como complejos, los temores se traducen como inseguridad, los temores se traducen como falta o total negación a estar rodeado de personas. El temor a veces se refleja a través del egoísmo también. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que cualquiera podría decir, no, el egoísmo no es ocasionado por el temor. Algunas veces sí, hermano. Cuando vemos solo nuestro bienestar y cuando las cosas que buscamos solo son para nosotros, cualquiera podría decir, no, eso no es temor. Eso es ser egoísta, eso es ser demasiado avaro si son cuestiones de dinero. Amén. Más adelante lo vamos a entender. ¿Y a qué cosas le tememos hoy, actualmente, en este tiempo? ¿Cuáles son las cosas a las que nosotros les tememos? ¿Le tememos a nuestro futuro? Bueno, no debería, porque nuestro seguro está asegurado en Dios. Pero tal vez nosotros pudiéramos ver toda la situación allá afuera y decir, realmente todo esto está duro. Realmente todo esto, hay tan pocas oportunidades para ser feliz. Pero ser feliz ¿en qué sentido? La felicidad del mundo. La felicidad del mundo es pasajera. Y usted y yo la sabemos. El único gozo que permanece es el gozo del Señor y de su salvación en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hay entonces en nuestras mentes y en nuestros corazones que albergamos temor en ellos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros cavilamos? ¿Qué es lo que nosotros fabricamos en nuestra mente? Es bien duro, hermano. A veces tenemos una mente que lo hace y lo deshace todo. Sobre todo cuando esa mente está alejada de Dios. Alejada de Dios en todos los aspectos. Puede ser que en nuestras decisiones no tomamos a Dios en cuenta. Puede ser que por ahí hay un mal hábito o una actitud que no es correcta y eso nos lleva a un pecado. Entonces, total lejanía de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros? En nuestros sentimientos, lo que nosotros podemos sentir o demostrar. ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas sobre todo? Quizás eso es lo más importante. Entonces, esto es acerca de la palabra temor. Amén. Más adelante vamos a ver unas citas bíblicas. Por ejemplo, Mateo 9:2. Y quizás me voy a adelantar y lo vamos a leer en estos momentos. Mateo 9:2. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Entonces, lo que quería que viéramos era esa palabra, ánimo. Amén. Entonces, veamos el significado de ánimo. Viene del griego sarceo, esto es tener valor. Y al compararlo con la palabra primaria, que es rasos, hay dos letras más antes, pero esas no las puedo pronunciar. Eso es atrevido, intrepidez, y se puede aplicar la palabra aliento. Entonces, cuando Dios nos habla de esta manera, Dios nos hace un llamado a atrevernos, a tener ánimo y no temer. Amén. Entonces, volvemos con la pregunta. ¿Hemos tenido miedo? ¿Tenemos temor actualmente? Y hay una cuestión acá que el Señor cuando habla, básicamente en toda su palabra,
la mayoría nos hace una invitación al Señor a confiar, porque hay muchos aspectos en nuestras vidas que tienen que ser restaurados y día a día van siendo restaurados, pero en esta noche el Señor nos quiere dar 4 palabras. Amén. Necesitamos escuchar las palabras de confianza de parte del Señor. Y estas palabras son palabras de perdón, palabras de piedad, palabras de protección y palabras de paz. Amén. Esas son 4 palabras que el Señor quiere hablar a nosotros en nuestras vidas. Y voy a retroceder un poco porque estaba leyendo la segunda parte de la introducción. Entonces, el llamado a la confianza que debemos de tener en Dios se encuentra en casi toda la palabra. Dios siempre ha querido manifestarse a sus hijos como el Dios que puede hacer lo imposible. Amén. Y nosotros lo sabemos. Seguramente en nuestras vidas hemos sido testigos de que Dios hace cosas que en lo humano no se pueden, que bajo la lógica humana no se puede. Pero Dios es propicio a las necesidades de sus hijos y de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su misericordia. Amén. Veamos una cosa, retrocedamos nuevamente al Salmo 94, 22. En este salmo vemos que a pesar de todo lo que acontece, el salmista está seguro en el cuidado de Dios, puesto que confiesa que Dios ha sido su refugio y la roca de su confianza. Amén. En otras versiones aparece como cuando el salmista habla, el salmista lo describe a Dios como su más alto escondite y la roca donde se encuentra su refugio. Esa roca es su protección y en la cual sabe que no le pasará nada. Amén. Quiero invitarle a que vayamos al Salmo 18 en el versículo 2. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Nosotros hoy que estamos en los caminos de Dios sabemos que nuestra roca es Cristo y es quien nos sirve de escudo y apoyo. Pero ¿para qué circunstancias es el escudo y para qué circunstancias es el apoyo? ¿Para qué circunstancias es Cristo en nuestras vidas? ¿Cristo es en nuestras vidas en todo tiempo? ¿O solo en algunas circunstancias? Amén. Porque establezcamos algo o recordemos algo. Dios tiene su mirada puesta en nosotros todo el tiempo. Amén. ¿Usted lo cree que es así? ¿Que Dios tiene su mirada puesta en usted y puesta en mí? Amén. ¿Y nuestra mirada a dónde está? Está puesta en Él todo el tiempo. ¿Qué será tener la mirada puesta en Dios? ¿Será, o solo será, mejor dicho, no pecar? ¿Solo será tener un caminar agradable? ¿No será también que tenemos que confiar? Más adelante vamos a ver el ejemplo de Pedro, cuando estaba toda aquella gran tormenta y el Señor se le apareció en medio de la tormenta. Vamos a hablar un poco acerca de Pedro. Amén. ¿Por qué Dios se manifiesta a nosotros como nuestra confianza? Esa es otra pregunta que podríamos hacer. ¿Por qué Dios se manifiesta a nosotros como nuestra confianza? ¿Será que Dios nos quiere decir que no confiemos más en cuestiones humanas, que no confiemos más en nosotros mismos, que no seamos autosuficientes? Hermano, allá afuera hay personas que tienen tantas habilidades, tienen tanto conocimiento acerca de tantas cosas, y estas personas son carentes de humildad. Pero claro, tienen una jactancia
que tienen conocimiento, tienen pericia en algunas cosas, tienen expertise, o como le queramos llamar. Y nosotros pudiéramos jactarnos del conocimiento que tenemos de Dios. No en el sentido equivocado como lo hacen afuera, sino así como decía Pablo, ¿verdad? Pablo decía que se gloriaba, no recuerdo la cita, se me acaba de venir, pero Pablo le estaba diciendo a un pueblo que si ustedes se glorían, yo tengo de qué gloriarme más. Y Pablo comenzó a decir todo su currículum. Sin embargo, decía, todo esto lo dejo a un lado por seguir a Cristo. Ahora, lo poco que nosotros sabemos, ¿lo podemos dejar a un lado por seguirle a Él? Amén. Qué bueno. Entonces, ¿será que el Señor conoce perfectamente nuestros temores y mejor aún, sabe cómo quitarlos de nuestras vidas? Y vea, para quitarse los temores, en lo humano, ¿qué es lo que se hace para quitar un temor? Enfrentarlo. Amén. A mí me ha pasado el año pasado que nos cambiamos de casa y a algunos de ustedes les he comentado de que yo eso de los roedores, eso de las lagartijas, y ahí donde yo estoy hay otras cosas. Entonces, es una mezcla entre temor y un poco de no quiero decir la palabra por los que protegen los animales. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que ahora donde estamos hay de todo. Y los primeros encuentros con estos animales eran terribles. Y algunos tocaba, pues, ¿verdad? Pero no por maldad, sino porque ellos y los humanos no nos llevamos, no convivimos. Entonces, o ellos o yo, ¿verdad? O mi familia o ellos. Entonces, pero ¿cuál es la cuestión acá? Que uno enfrenta eso y después del primero uno queda mal, ¿verdad? Ahí queda el pobre, después hay que sacarlo, uno queda conmocionado y después uno comienza a decir, bueno, quizás no era necesario hacer eso, ¿verdad? Pero ya tuvo que haber una víctima, ni modo. Y así uno va cambiando y uno va, en mi caso, uno va enfrentando esas cosas, ya uno se acerca y ya hasta con confianza, hasta se acerca a verlos, y si ellos pudieran hablar, uno platicara con ellos. Entonces, pero así es, y así como lo decía el hermano, enfrentándolo. Ahora, nosotros, nuestros temores en lo espiritual y todo lo que tiene que ver con nuestro interior, nosotros debemos enfrentarlo, pero no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Y mejor aún, disponiendo nuestro corazón para que Él sea el que haga todo. Porque si usted y yo comenzamos a meter nuestras manos, vamos a arruinar todo lo que Dios ha planeado para nuestro bien. Entonces lo mejor es meternos en el río de Dios y que sus aguas vayan guiándonos. Amén. O mejor aún, que sus aguas nos vayan llevando. Amén. Entonces, Él conoce perfectamente nuestros temores y cómo quitarlos de nuestras vidas. Vamos a leer el Salmo 40:17. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Acá el salmista, creo que es David, sí, es David. Acá el salmista, o David mejor dicho, reconoce que su fuerza es pequeña y su necesidad es urgente. Pero se consuela en que el Señor piensa en él. Así que, hermanos, no estamos olvidados por Dios. Nunca lo hemos estado.
Simplemente que hay cosas que son necesarias que pasen en nuestras vidas. Y esas cosas que son necesarias son las que vienen a nosotros y nos vienen a llenar de fortaleza. Es como cuando hemos pasado un desierto, o cuando vemos los desiertos que han tenido que pasar los siervos de Dios a través de la palabra. Por ejemplo, David tuvo que pasar por un desierto. ¿Para qué? Para esconderse de aquel que lo quería eliminar. El pueblo de Israel pasó un desierto. ¿Para qué? Para que ese pueblo fuera purificado, fuera limpiado y conociera el poder de Dios. Entonces, así como los desiertos tienen un propósito, también el enfrentar las cosas con la ayuda de Dios tienen un propósito para nuestras vidas. Y el Señor, hermano, estamos en el pensamiento de Dios. Entonces, ese es un compromiso para nosotros, de que nuestro pensamiento también esté Él, su palabra, su alabanza, la oración y todo lo que nos acerca a Él. Todo esto nos debe hacer entender que si nuestra confianza está en Él, entonces verdaderamente estaremos seguros. Y ya entrando en el tema, en los evangelios, en al menos lo que traigo acá, 4 ocasiones, Jesús dijo a unas personas y también a sus discípulos, les dijo, confiad o tened ánimo. En situaciones cuando naturalmente tenían temor. Amén. Así que mucho cuidado con eso también, ¿verdad? Nosotros somos humanos y en ningún momento Dios quiere hacernos a nosotros pensar o pretender que vamos a ser indestructibles. El temor es una cuestión que humanamente y en este cuerpo animal es una cuestión instintiva y de aseguramiento para nosotros. ¿Por qué? Si veo el peligro y si no tengo miedo, me voy a acercar al peligro y voy a morir. Amén. Entonces, pero ahora los temores que hay en nuestras vidas los tenemos que ir haciendo a un lado con la ayuda de Dios. Entonces, vamos a ver la primera palabra a nuestras vidas acerca del temor. ¿Y cuál es uno de los principales temores que hay en nosotros? El temor de cometer pecado, el temor de las consecuencias del pecado y peor aún, el temor de pensar que no somos perdonados. Porque eso es algo real, hermanos. A veces usted y yo conocemos acerca de la salvación y cómo Dios, en todo su plan perfecto, desde antes ya tenía la provisión para salvarnos a nosotros y para limpiarnos. Usted y yo lo sabemos. Pero hay momentos que nuestra naturaleza, por nuestro caminar, por nuestro pensamiento o por lo que haya en nosotros, no sé usted, pero a mí me ha pasado, usted no responda, pero hay una cosa fea cuando uno se pone a pensar en la realidad de uno y se comienza uno a escudriñar y entra en uno una especie de duda, porque dice uno, si hoy este día vinieran a pedir mi vida, sí, yo estoy seguro que tengo una salvación, pero lo que he hecho hasta este momento, ¿para qué me alcanza? ¿Para hacer iglesia o para hacer reino? Y no es que uno dude de la fe, no le estoy hablando de eso, hermano. Yo creo que algunos sí me logran entender lo que les estoy diciendo. Y es aquella agonía de cómo estoy. Es que es una agonía terrible. Y cómo estar seguro de que lo que yo soy o lo que yo estoy haciendo verdaderamente es perdonado. Porque nuestra misma naturaleza nos señala, nos hace sentir como que no somos merecedores. Y la verdad es que la gracia de Dios está para todo aquel que la quiera, para todo aquel que quiera acercarse y para todo aquel que quiera ponerse y estar a cuentas con Dios. Entonces, Mateo 9:2,
fue uno de los versículos que vimos hace un momento. Cuando habla del paralítico, entonces el Señor ve la fe de los que llevaban al paralítico y llama la atención del Señor. Y después de eso, al Señor le llama la atención la fe de este paralítico. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí sí podemos ver una figura clara de lo que es el pecado. En este caso, un hombre paralítico era una enfermedad. Para nosotros el pecado es una enfermedad también en lo espiritual, de la cual nosotros necesitamos ser sanados, restaurados, limpiados constantemente. No podemos estar confiados y decir, este día, jueves 31 de agosto, inicié 100% y terminé 100%. No podemos decir eso, a menos que usted le haya pasado algo sobrenatural. Amén. Pero mientras no lo podemos decir. Entonces, vemos que acá que Jesús recompensó la fe de este paralítico, primero pronunciando que sus pecados le eran perdonados. ¿Y cuántos sentimos temor de acercarnos a la presencia de Dios por esa condición? Y ese es el principal impedimento por el cual no queremos buscar a Dios. Porque sentimos que por nuestra condición somos malos para evaluar las cosas, pero sentimos que nuestra condición, una petición o una oración, no va a pasar del cielo falso. Por ejemplo, cuando si venimos con un corazón contrito, con un corazón realmente humillado y con una actitud genuina de arrepentimiento, entonces el Señor, hermano, usted ya lo ha escuchado, en la palabra está: el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos. Entonces, ¿qué impedimento tiene que haber? Entonces, vea el alivio que las palabras de Jesús trajeron a la vida de este paralítico. Lo vio enfermo, pero el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y esto es lo más importante de este hecho, de este versículo. Vea una cosa: Jesús eliminó la causa antes de tratar los síntomas. Es decir, le dio a este paralítico la bendición más grande en primer lugar. Y la bendición más grande para este paralítico era que perdonaran sus pecados. Amén. Entienda y aprenda cómo es la misericordia de Dios. Jesús se fue primero a la causa del problema. No le dijo: tú estás así porque eres pecador. No le dijo: tú estás así porque tus padres tienen maldición y te la heredaron, queriéndolo humillar. No le dijo: tú estás paralítico porque tú en toda tu vida no has querido nada con Dios. Tú estás paralítico porque no conoces a Dios. No le dijo nada de eso, sino que el Señor se fue directamente a la causa. Su interior, lo que necesitaba este hombre era perdón de pecados. Y al recibir ese perdón, este hombre recibió consuelo. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día necesitamos ese consuelo? Nosotros lo sabemos, pero así como dijimos hace un momento, nuestra naturaleza nos hace pensar cosas equivocadas. No hay que dejar de lado que tenemos una responsabilidad para con Dios y para con nosotros mismos. Y si bien es cierto que hay gracia sobre nosotros y disfrutamos de ella, pero también nosotros debemos de luchar porque nuestra vida sea agradable, que seamos vasos de honra, que no seamos vasos contaminados. Y de verdad que se note en nosotros la lucha, ¿verdad? Amén. Entonces, si tenemos fe, podemos ir en busca de Jesús y saber que Él será propicio a nuestro interior. Amén.
Luego el paralítico sintió la fortaleza y la confianza por haber sido sanado de la enfermedad. El perdón de pecados trajo una añadidura, que era sanar su cuerpo. Amén. Jesús hizo que el corazón de aquel paralítico, oiga bien, fuera separado del pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Que el corazón de ese paralítico quedara marcado y que ese corazón quedara alejado del pecado. Amén. La salud espiritual solo se obtiene con el toque sanador de Jesús. Jesús tiene la autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Y este versículo también nos muestra que también tiene la autoridad sobre los pecados. Amén. Así que la primera palabra para nuestras vidas en esta noche son palabras de perdón. Amén. Vamos a leer Mateo 9, 22, otro versículo, otro pasaje muy conocido. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo nuevamente, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Entonces, para esta mujer es la mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y la ciencia médica se había mostrado incapaz de ayudar a esta mujer. Y en lo más crítico de su enfermedad, tuvo un encuentro con Jesús. En lo más crítico, en el punto rojo, donde ya va a explotar todo, donde ya no hay salida, donde ya no hay solución, donde no hay cura, donde no existe nada que pueda solucionar las cosas. Entonces, tuvo un encuentro con Jesús y Jesús tuvo para ella palabras de piedad. Amén. ¿Sabe por qué? Esta mujer, de acuerdo a la ley, era una mujer inmunda. Leamos Levítico 15, 25 al 27. Dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. 27. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¿Usted se puede imaginar la condición o lo que sentía esta mujer? Puesto que la ley la eliminaba, o mejor dicho, la ley le ponía una bandera de inmunda, y así permanecía. Y vea una cosa, también la fe es un factor o es algo muy importante en nuestras vidas. Si esta mujer no se mueve, si esta mujer no hace el esfuerzo, si esta mujer no se acerca con la confianza, con la seguridad de que podía alcanzar algo o de que podía ser sana porque creía en el poder de Jesús, esta mujer nunca hubiera sido sana. Es más, ni hubiera aparecido en la palabra seguramente. Todos aquellos que son valientes son los que arrebatan el reino, son los que hacen que Dios se mueva en favor de uno. Pero hay que ser valiente y hay que tener decisión. Entonces la fe de esta mujer hizo demostrar una confianza hasta cierto punto humilde, porque tenía que pasar toda una multitud de esta mujer para poder llegar a Jesús. Y sabemos que esta mujer fue bendecida, porque cuando toca a Jesús, su estado
llegó a ser mejor. Su postrer estado llegó a ser mejor que el primero. Entonces Jesús tuvo piedad de esta mujer y la renovó hasta ese punto, a que hoy no solo era una nueva persona, no solo era una nueva criatura, sino que era mejor que antes. Y esa es la piedad a la cual nosotros nos debemos aferrar. Pero vea las palabras más bellas del Señor para con esta mujer, porque le dice, si lo podemos ver, Mateo 9:22, ten confianza, ten ánimo. Le dice, ten ánimo. Entonces le dice, atrévete a acercarte a mí cuando sea necesario. Y vas a estar segura, vas a estar seguro y recibirás conforme a lo que necesitas. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Jesús vio el apuro en que se encontraban sus discípulos. Esta es una porción muy conocida también. Es una tormenta, estaban sus discípulos en una barca y Jesús aparece en medio de la tormenta caminando sobre las aguas. Los discípulos piensan que es un fantasma y se llenan de temor. Amén. Lo primero que viene a las vidas de ellos, al ver a Jesús, la silueta de Jesús, es pensar que era un fantasma. Un temor más, porque ya tenían varios antes. El temor de morir porque esa barca podía quebrarse. Morir porque la tormenta los podía hacer que se ahogaran. Y aunque fueran expertos, y aquí es cuando el Señor nos muestra que aunque en nosotros hayan habilidades o fortalezas, la autosuficiencia para nosotros no es una opción. Jamás lo será. Amén. Entonces, vean una cosa, nosotros como pueblo de Dios a menudo nos vemos azotados por la tormenta y nosotros podemos estar llenos de perplejidad y mucha desesperación. Y pareciera que el Salvador de nuestras vidas está lejos de nosotros. Amén. Porque Jesús cuando apareció no estaba a la par de la barca. Y acuérdese, hermano, tal vez usted cuando lee estos pasajes los ilustra en su mente de acuerdo a lo que usted ha visto en las películas. Amén. En el momento que esto pasó, seguramente había oscuridad, hermano, y la única luz que iluminaba era la luz de los rayos. Y cuando un rayo no aparecía, todo eso era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no dimensionamos, vemos solo el tamaño de las tormentas, vemos el tamaño o la fuerza de los vientos, vemos la altura de las olas, pero no vemos que Dios está sobre todo eso y que Dios puede hacer que esa tormenta, por su palabra, pueda ser quitada. Entonces, cuando oímos su voz, esta es una voz tranquilizadora. Y recordamos que las olas que nos han hecho temer, esas mismas olas que nos han hecho temer a nosotros, están bajo los pies de Cristo. Así que, ¿cuál es la otra palabra que trae Dios a nuestras vidas en esta noche? Son palabras de protección. Amén. Quizás en lo físico no vamos a caminar en las aguas, sobre las aguas, pero sí caminaremos en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, mientras nosotros mantengamos nuestros ojos en el poder de Cristo, estaremos seguros. Si nuestros ojos están puestos en el poder de Cristo y no en nuestras capacidades o en nuestras incapacidades, porque ese es otro factor,
A veces creemos que somos tan incapaces, tan carentes de tantas cosas. Es el otro lado, ¿verdad? El que cree que lo tiene todo y el otro que cree que no tiene nada. Pero qué misericordia, porque en Dios lo tenemos todo. Así que porque Dios es todo en nosotros. Entonces, una cosa muy importante de esto, si nosotros queremos tener las palabras de protección de nuestro Dios, entonces debemos aprender a reconocer la voz de nuestro Maestro. Porque cuando los discípulos escucharon que Él dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, reconocieron la voz del Maestro y tuvieron confianza. Por eso es importante de que usted escuche la palabra de Dios, que usted escudriñe las Escrituras, porque usted no sabe en qué momento puede venir algo así, una tormenta, y si usted no ha escuchado, si usted no reconoce la voz de su Maestro, usted seguramente se va a encontrar perdido o en un gran problema. Amén. Ahora leamos Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y le voy a leer dos versiones de este mismo versículo. Una versión dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Otra versión dice, yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Amén. Entonces Cristo venció al mundo en la cruz del Calvario y a pesar de que hayan tribulaciones, podemos tener la total confianza que estamos al lado de aquel que lo vence todo. Todo lo vence. Y aunque el problema se vea demasiado fuerte, aunque usted sepa que está cumpliendo un propósito de Dios, pero las cosas se han venido fuerte contra usted, no tema, porque el Señor ya venció todo eso. Y usted y yo no seremos destruidos. Y si estamos en el propósito de Dios, creamos, hermano, que ese propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. ¿Y cuántas cosas no pueden venir en nuestra contra por ser hijos de Dios? Vituperios e insultos pudiéramos recibir por ser hijos de Dios. Malas intenciones respecto a nosotros. Gente que está llena de maldad y el simple hecho de haber confesado que somos cristianos evangélicos, cuando hacemos esa aclaración, como que le estuviéramos echando limón y sal a una herida. Pero Dios nos dice que no son ellos, es el mundo como tal, es el que gobierna este mundo, pero el que gobierna este mundo Dios ya lo venció. Entonces, ahora que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, escuche bien, tenemos nuevas capacidades de resistencia y un nuevo valor de valentía para hacer frente al enemigo. ¿Podremos hacer frente a las aflicciones de este mundo? Pues hemos sido escogidos de entre el mundo. Amén. Nosotros estamos acá. Pero hemos sido sacados de este mundo. Estamos acá por cumplir el propósito de Dios, los planes perfectos de Dios. Pero ya no pertenecemos a esto. Entonces, ¿qué es lo que trae a nosotros el Señor? Como una cuarta palabra, palabras de paz para nuestras vidas. Dice
Lo voy a leer rápido porque creo que no dije la cita, pero primera de Juan 5, 4 y 5. Oiga lo que dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, usted y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces también hemos vencido a este mundo. Si usted y yo tenemos la convicción de que Dios, Jesús, ahora es nuestro Señor soberano sobre nuestras vidas, todopoderoso, entonces podemos estar confiados y no temer. 4 palabras para nuestras vidas en esta noche: palabras de perdón, palabras de piedad, palabras de protección y palabras de paz. Amén. Yo creo que a algunos necesitamos estas 4 palabras. Otros quizás necesitan 2, otros quizás solo necesitan 1, otros no necesitan ninguna, entonces quizás en otro momento ya va a ser arrebatado. Amén. Entonces, Dios nos hace un llamado a no temer ni dudar. Lo que Dios ya estableció de bien para nosotros, eso va a hacer. Dios nos recuerda que para Él nada es imposible. Dios puede encontrar el origen de toda dolencia y hacerla desaparecer. Usted que ha sentido, o quizás esto le ha pasado o está pasando por esto, siente que ha perdido muchas cosas. Dios puede restituir lo que el enemigo nos ha robado. Puede que haya robado nuestra felicidad, puede que haya robado el gozo, puede que haya robado el contentamiento. En algunos puede que haya robado la alabanza a Dios. Pero si creemos, podemos estar seguros que de un momento a otro Dios cambiará la situación difícil. Amén. Escuchemos constantemente la voz del Maestro y encontraremos las armas para vencer. Y otra cosa importante, ya que el tema es ten confianza. Muchas veces hemos tenido sueños y hemos tenido anhelos en nuestro corazón. Y si en nuestra vida esos sueños, nuestras esperanzas, nuestros proyectos, creemos que se echaron a perder, entonces todos esos pedazos que quedaron, traigámoslos al alfarero y Él se encargará de hacer las cosas nuevas y mejores que antes. Amén. Así que esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que nos dice el Señor, que tengamos confianza en Él. Y que no importa lo que veamos a nuestro alrededor. Mire, esta tierra va a ser destruida. Esta tierra tiembla y gime por su restauración. Nuestros cuerpos también gimen por ser restaurados. Cuando sentimos agonía por nuestra condición. Pero después viene el gozo perdonador del Señor a nosotros, la confianza del Señor para nuestras vidas. Y ninguno de nosotros, las palabras de Dios están, solo está en nosotros si las queremos tomar, está en nosotros si las queremos creer también. Una madre que no cesa de orar por su hijo o por su hija que está perdido, esa oración va a tener fruto. Amén. O aquel que está problemado, o aquel que está viviendo una situación difícil y que no encuentra la solución. Mire, Dios es todopoderoso, así para cambiar las cosas en un segundo, o en menos de un segundo. Si usted anhela cambiar su vida y se lo pide de corazón con arrepentimiento, el Señor puede ser propicio a su vida. Y si usted necesita fortaleza, si usted ha sentido la muerte,
si usted la ha respirado, entonces el Señor le dice, yo he vencido este mundo y he vencido la muerte. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por hablarnos. Padre, porque, Señor, bienaventurados somos cuando traemos nuestras cargas ante ti, Señor. Señor, cuánta agonía ha habido, Señor, quizás en muchos corazones. Señor, pero tú nos has recordado que estás por sobre todas las cosas, Señor. Señor, aún por sobre la peor tormenta, Padre, tú estás, Señor, y gobiernas, Padre. Señor, gracias. Señor, que nuestra confianza siempre esté en ti. Señor, y que tú seas nuestra esperanza, Señor. Señor, hay cosas que no podremos resolver. Padre, de esas te encargas tú. Señor, aparta de nosotros, Señor, toda autosuficiencia, Padre. Toda falta de fe, Señor. Señor, y que nuestro corazón pueda descansar en ti, Señor. Señor, eso es lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Señor, tú has traído frescura a nuestra alma, Padre. Señor, sobre aquellos pastos secos, Señor, tú los has hecho reverdecer, Padre. Señor, y aunque quizás sean vástagos, Señor, Señor, esos vástagos son de esperanza para nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque nuestro socorro y nuestro auxilio está en ti, Señor, y has sido fiel, Padre. Gracias, Señor. Cuando angustiado estoy y me invade el temor, el calor de tu amor me da fuerzas a mi ser. Cuando solo oscuridad veo a mi alrededor, una esperanza encuentro al lado de tu corazón. Señor, solo un momento bastó para saber, oh Señor, que solo tú eres suficiente para mi vida. Tu mirada de amor me dice que estás conmigo. Señor, solo un momento bastó para saber, oh Señor, solo
eres mi sustento. Mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Le voy a invitar a que levante sus manos y le diga al Señor, tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Una vez más, dígale, tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Sí, Señor. Y una vez más, tú eres mi sustento. Tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Sí, Señor, gracias. Eres un Dios todopoderoso, Padre. Y en gran manera bueno, Señor. Señor, eres fiel. Señor, llévanos con bendición y paz, Padre. Señor, y que tu palabra cumpla su propósito en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén.